Continuamos en Medical Televisión. Les recordamos que estamos en todas las plataformas. Usted puede luego ver una repetición de este programa en la página de multivision.tv. Estamos en YouTube también como Medical Televisión. Síganos a través de las redes sociales y déjenos sus inquietudes, sus mensajes. Si usted es un profesional médico, también puede participar de este programa en donde buscamos llevar información científica, veraz, chequeada para todos ustedes. Nosotros vamos a hablar en este bloque de la variante Delta, la mutación del SARS-CoV-2 que está preocupando tanto en todo el planeta. Hay países en el mundo, enseguida vamos a compartir un informe con ustedes, donde ya solo circula variante Delta. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con un especialista en el tema, especialista en infectología. Está la doctora María Paula Herrera. Doctora Herrera, ¿nos está escuchando? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Nora, ¿cómo está? Muchas gracias. Por razones que no tienen nada que ver con el programa, no puede acompañarnos en este piso. La doctora se encuentra rehén en el Centro Cívico del Gran Bura a partir de una protesta que se lleva adelante en ese lugar, pero queríamos hablar sobre variante Delta porque precisamente profesionales médicos van a llegar a la provincia de Salta para capacitar sobre esta variante. ¿Es así, doctora? Sí, en realidad lo que se va a hacer es un webinar, o sea, es por internet. Yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y junto con diferentes colegas infectólogos se organizó una charla que se va a realizar mañana a las 6 de la tarde, es de acceso libre y gratuito, justamente para evaluar las nuevas recomendaciones y toda la información científica que está apareciendo sobre variante Delta, que hay algunos cambios en cuanto a recomendaciones de cuidado. Fue por eso que se decidió hacer este webinar. Si me permite, doctora, vamos a presentar este bloque como lo acostumbramos a hacer, con un informe preparado por nosotros para contar más o menos qué es esto de la variante Delta y enseguida lo desarrollamos. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias. El informe, señor director. La variante Delta se identificó por primera vez en India en octubre de 2020. En cuestión de meses se extendió a cerca de 120 países en todo el mundo, convirtiéndose en la variante dominante. Un reciente artículo publicado en la web de la Sociedad Americana de Microbiología señala que Delta es entre un 40 y un 60% más transmisible que la variante Alfa. Los pacientes infectados con la variante Delta tienen significativamente más partículas virales en las vías respiratorias que los infectados por otras variantes. La carga viral puede ser 1000 veces más alta. Además, el periodo de contagio, tiempo en el que uno puede ser contagioso, es más largo. Esto supone que si con la variante original y la alfa una persona infectada podría contagiar a 2 o 3 contactos estrechos, con la variante Delta este número puede llegar hasta 6 o 10 personas. Frente a Delta y otras posibles nuevas variantes, no basta solo con vacunar, aunque es el principal objetivo. Además, hay que evitar el contagio y hacer el seguimiento de los infectados. Para evitar el contagio, recordemos que este virus se transmite principalmente por aerosoles, al respirar el aire que expulsa una persona infectada. Esto ocurre especialmente cuando estamos cerca de un infectado, cuando coincidimos con él o ella en un lugar cercano, cerrado, mal ventilado, donde hay un efecto de concentración de las partículas virales. En ambas situaciones debemos seguir llevando mascarilla, bien ajustada, aunque estemos ya vacunados. Todo lo que debes saber sobre la variante Delta de coronavirus en Medical Televisión. Doctora Herrera, a partir de los datos que se manejan oficialmente, recordemos que, bueno, cuando comenzó esto del COVID, comenzó tan distante y tan lejos, lo veíamos como algo lejos, pero después vimos que los procesos se fueron repitiendo en esta parte del planeta, tal cual sucedía en el otro hemisferio. ¿Podemos, a partir de estos datos, saber cuándo tendríamos circulación comunitaria de la variante Delta en el norte argentino?
La verdad que es muy difícil determinar el tiempo, digamos, uno puede ir viendo, como bien decías, Nora, los procesos, o tenemos el diario del lunes de cómo es esto de que sabemos que es más transmisible y de cómo se puede presentar la enfermedad y esas cosas que son previsibles por ahí, por así decirlo. Saber exactamente cuándo vamos a tener circulación comunitaria es difícil de predecir, la verdad. Sabemos que está muy cerca, que en Buenos Aires ya están también muy cerca de ellos, más aún que nosotros, de tener esta circulación comunitaria de variante Delta, con lo cual que llega a Salta es una cuestión quizás de días o semanas, no creo que esté muy lejano. Lo que no podemos predecir tampoco es si el impacto de la circulación de Delta va a ser el mismo en nosotros que en otros países, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con la idiosincrasia y con una carga genética y con la respuesta inmunológica que una variante puede tener, que la persona puede tener ante una determinada variante, ¿no? Ahora, La verdad es que sí, a difícil partir de de la predecir. información que ustedes manejan, doctora, ¿pueden producirse más variantes? Claro, todo el tiempo se Ujú. producen más variantes, así es. O sea, por eso es tan importante cortar la circulación de este virus, porque a medida que se transmite de una persona a otra, el virus va mutando y va generando variantes. De hecho, si no me equivoco, entre ayer y hoy hubo alguna noticia de una variante nueva en Sudáfrica Ujú. que tiene más mutación, por así decirlo. Sabemos que en Sudáfrica la tasa de vacunación es muy bajita, con lo cual no se está frenando ni siquiera esa transmisión y eso favorece a que vayan apareciendo cada vez más Sí, mutantes. Por eso es tan importante lo que la sabemos que vacunación. las mutaciones fueron muchísimas, pero las que son más virulentas o más preocupantes son, bueno, alfa, las que fuimos conociendo, y ahora esta precisamente delta. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo saben ustedes, los especialistas, que estamos atravesando la enfermedad de esa variante? Hay que pedir un estudio genómico que se llama, o sea, cuando hay determinadas pautas epidemiológicas en las que se recomienda estudiar ese paciente para ver qué variabilidad genética tiene y qué variante es, ¿no? Si se digamos, igual está establecido que se mandan un número o una cantidad de muestras cada determinado tiempo de las diferentes provincias para estudiar esa circulación. Y a su vez, si son pacientes, por ejemplo, vacunados o que tienen alguna presentación atípica o algunas características específicas, se recomienda hacer ese estudio genómico para ver las variantes que tenga ese paciente, ¿no? Pero así todo se hace un estudio epidemiológico siempre, digamos, cada determinado número de semanas para ver qué variante circula. Bien, una de las inquietudes de nuestros televidentes, si tenemos la pregunta en pantalla, es, ¿vamos a necesitar una tercera dosis de la vacuna? Y probablemente sí, el CDC ya sacó una recomendación de que aproximadamente 8 meses después de la segunda dosis podría llegar a ser necesaria una tercera dosis. Todavía eso no es una recomendación formal e impuesta en todos lados, pero sí ya se está hablando, ya hay trabajos que estarían, científicos que estarían a favor de una tercera dosis, como le decía recién, pasados los 8 meses de la segunda dosis. Bien, doctora, ¿cómo son los síntomas de la variante Delta? ¿Se modifican? No, la presentación clínica es muy similar. De hecho, las vacunas sabemos que protege contra la forma grave y contra la internación, tanto de la variante Delta como de cualquiera de las otras variantes conocidas hasta hoy. Y no cambian los síntomas. En algún momento se referían que quizás tenía más síntomas gastrointestinales, pero la verdad es que no es significativo y se vio que hay una variabilidad de presentación clínica muy amplia, como ocurre quizás en algunas otras variantes. No hay una característica clínica que marque esta variante. En cuanto a las precauciones que debemos tomar, ¿siguen siendo las mismas? Sí, las precauciones siguen siendo las mismas, pero bien como decían en el informe, se vio que es realmente por transmisión aérea, por aerosoles, Ujú. la variante Delta, como todo en realidad el COVID, pero antes se hablaba mucho de contacto y por gotitas o aerosoles. Ahora, la verdad es que toda la evidencia demuestra que es más por gotitas y aerosoles, o sea que lo que tenemos que eh, priorizar es ventilar los ambientes y el uso de barbijo. Son las medidas más importantes para prevenir la transmisión de la variante Delta, acompañado, por supuesto, de la vacunación. Y en cuanto a la vacunación, ¿impulsar la vacunación de los menores de 12 años, doctora? Y todavía menores de 12 años, todavía no hay vacunas que estén completamente aprobadas en ese grupo etario. Por supuesto, sería lo ideal, pero bueno, necesitamos tener aprobada esa vacuna para que sea mejor el beneficio que el riesgo de vacunar, ¿no? Por eso es que se espera a que realmente estén aprobadas las vacunas para poder inocular a los pequeñitos de menores de 12, porque hoy por hoy se sabe que el riesgo de COVID en ese grupo etario es menor que en los grupos mayores, por eso es que se decidió
avanzar con los grupos que tenían mayor riesgo, porque uno va midiendo el riesgo-beneficio de aplicar algo que todavía, por ejemplo, en un principio de año quizás no estaba todo aprobado, ¿no? Bien. Entonces, hoy por hoy necesita la certeza de que el riesgo de vacunarse sea menor que el riesgo de la enfermedad. Ahora, tener las dos dosis de la vacuna no nos garantiza no contagiarnos. Y es por eso que tanto las autoridades sanitarias como a través de los medios de comunicación seguimos haciendo hincapié que la mejor manera de cuidarnos es respetando las medidas que llevamos adelante desde el principio en cuanto al uso del tapabocas y del aislamiento social, en realidad del distanciamiento social. Claro, sobre todo de estar en ambientes ventilados, o sea, tal cual, que no hayan una gran cantidad de gente junta, que cuando estamos reunidos en algún lugar, que sea en un ambiente ventilado, que no dejemos de usar el barbijo la mayor cantidad de tiempo posible. Son las medidas más importantes en las que tenemos que basarnos hoy por hoy, ¿no? O sea, como bien decías, la vacuna nos evita la forma grave y la muerte, pero sí nos podemos contagiar. Entonces tenemos que seguir usando el barbijo y seguir propiciando estar en ambientes ventilados, tratando de mantener una buena distancia social para evitar el aglomeramiento de las personas. Ahora, otro tema que preocupa y bastante tiene que ver con que las personas se han inoculado con las 2 dosis de la vacuna, van a tener síntomas muy leves. Y cuando tienen esos síntomas leves y dicen ya tengo las dosis puestas, no hacen el aislamiento correspondiente, no respetan los 14 días, como lo hacíamos en un principio en el que no sabíamos bien dónde estábamos parados, pero eso hace que el virus se multiplique mucho más. Totalmente, mientras no sigamos manteniendo esas medidas recomendadas, como bien decías, el virus se va a seguir transmitiendo de una persona a otra y van a seguir apareciendo más variantes. Obviamente que el riesgo de que alguna vez aparezca una variante que la vacuna no pueda prevenir esa forma grave con esa variante existe. Por eso es tan importante y se habla en todo el mundo la recomendación de seguir con el uso del barbijo y seguir con el tema de la ventilación para evitar que este virus siga mutando, digamos, se siga transmitiendo y a medida que se transmita va a seguir mutando. Eso es biología natural, digamos, por así decirlo, de todos los virus, ¿no? Entonces la única manera es frenar la transmisión para evitar que sigan apareciendo nuevas variantes. Ahora, doctora, usted decía es inevitable que llegue la variante Delta porque es lo que está pasando en el mundo entero, no es que nosotros tengamos alguna característica particular. En la mayoría de los países del mundo donde llegó la variante Delta, hoy solo circula variante Delta. Usted decía, es cuestión de días, de semanas, de meses que llegue la variante Delta como circulación comunitaria. Y a partir de ese momento, ¿qué cree usted que es lo que va a pasar? ¿Una tercera ola? ¿Es lo que vamos a llamar una tercera ola de COVID-19? Porque no hemos salido de la segunda. Claro, la verdad que es muy difícil de predecir, como te decía en un principio. Tampoco podemos saber si, por ejemplo, hay características de algunas variantes en Reino Unido, en Brasil, en diferentes países que han sido predominantes unas y otras, ocurriendo en forma distinta, ¿no? En Reino Unido la variante alfa circuló, por más que la Manaus estaba también ahí, en ningún momento fue la predominante. En cambio nosotros acá tuvimos predominancia de la variante Manaus y después de la variante andina. O sea, depende mucho de la población, ¿no?, en la que circula. No podemos predecir si se va a convertir en la variante predominante. Por lo que vemos en la mayoría de los países, uno podría asumir que sí, pero no lo podemos dar como una certeza, ¿no? Bien. Doctora, lo que sabemos, sí, le escucho. Perdón, lo que digo que sí sabemos es que es bastante más transmisible, es mucho más transmisible. Probablemente si empieza a circular y se convierte en predominante, seguramente va a hacer un aumento del número de casos, pero si en ese momento nos agarra con la mayor cantidad de población vacunada, completamente vacunada, no va a incidir sobre el número de internados ni el número de muertos, porque vamos a lograr por lo menos prevenir la forma grave. Por eso es tan importante llevar el mensaje a la población de que sigamos vacunándonos, que completemos nuestro esquema de vacunación y nos acerquemos a completar eso. Bien, doctora, para cerrar, los interesados en participar del webinar sobre variante Delta, ¿dónde deben ingresar? Deben ingresar por Facebook a la página de la Sociedad Argentina de Infectología. Mañana a las 6 de la tarde y ahí nos vamos a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su disposición a dialogar con nosotros. Muchas gracias. Y disculpen que no pude estar ahí presente. Son cosas que suceden. Muchas gracias. Hasta luego.
Despedimos entonces a la doctora Paula Herrera, especialista en infectología, una de las personas que más saben aquí en la provincia de Salta acerca del COVID-19. Está trabajando en el Comité Operativo de Emergencias, está trabajando desde los organismos sanitarios públicos.